Probablemente no lo sabías, pero en Manila, la capital de las Filipinas, hay un curioso bloque de concreto que contrasta mucho con el horizonte del lugar. Tiene una muy característica forma de acorazado de la Segunda Guerra Mundial y su nombre es Fort Drum. Ese protegió por mucho tiempo la bahía sur de Manila. A simple vista parece ser un casco muy antiguo de barco de guerra que fue dañado y abandonado. Pero como mencioné, de hecho su casco está hecho de concreto. Y aunque a simple vista parezca que este alguna vez navegó, realmente este barco de concreto realmente es estacionario. Este enorme complejo militar hoy en día está completamente en ruinas. Su construcción se terminó a principios del siglo XX, por lo que estuvo presente en los combates más impresionantes de la historia de la humanidad, antes incluso que las dos guerras mundiales, teniendo un fatídico final en 1945 en la Segunda Guerra Mundial, mientras se enfrentaba al Imperio japonés. Pero ¿por qué Estados Unidos construyó un barco de concreto en las Filipinas antes incluso que iniciara la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué crear un enclave defensivo de estas características en el medio del mar? ¿Cuál fue la finalidad de este increíble e histórico complejo militar? Pues como siempre en estos videos daremos respuesta a todas estas preguntas y muy probablemente este video te deje absorto. Fort Drum empezó en una pequeña isla conocida como el Fraile, el cual con el conjunto de islas circundantes en la zona como la del Corregidor y la del Caballo, todas forman una barrera natural en la entrada de la bahía de Manila. Estas fueron fundamentales para España cuando las Filipinas era su colonia. Estas pequeñas islas sirvieron para vigilar la entrada de los buques hostiles y como peaje para asegurar la seguridad de los buques que sacaban e introducían recursos de las Filipinas. El Fraile tuvo su punto máximo de actividad en la guerra hispanoamericana en 1898, en donde los españoles muchas veces sorprendieron a la flota estadounidense desde estas pequeñas islas, pero principalmente desde el Corregidor y el Fraile. Era muy difícil pasar buques por la bahía sin ser vistos desde alguna de estas islas, incluso con mal clima, o peor, estos buques muchas veces eran atacados desde las mismas. De cualquier forma, después de la famosa batalla de la bahía de Manila, en donde los Estados Unidos derrotó a España en un épico combate naval, los Estados Unidos tomaron control de las Filipinas, pero los estadounidenses temían que los españoles volvieran a atacar la isla, así que decidieron fortificar aún más la bahía. Esta tenía una longitud de 12 kilómetros aproximadamente y habían fortificaciones en el Corregidor y en la isla del Caballo, por lo que a los estadounidenses se les ocurrió fortificar también la isla del Fraile. Esto era un verdadero reto, ya que el Fraile era una isla muy pequeña para hacer una fortificación de la magnitud necesaria. Se hicieron varias propuestas, como hacer muchas islas artificiales, pero la propuesta más acertada fue la del primer teniente del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, John J. Kickman, quien propuso mejor modificar la isla del Fraile muy agresivamente para darle el tamaño suficiente y hacerla más apta. Su propuesta era simplemente rodear la isla con un grueso muro de hormigón y acero para darle una forma ovalada y luego elevarla 12 metros respecto a la marea. También montar dos enormes torretas de 305 milímetros para cubrir la entrada y la salida de la bahía, y también estaría provista de puestos de observación, y esos puestos de observación llevarían a un búnker que básicamente proveería al personal de protección y también de instalaciones como cocinas, dormitorios, salas de armas, talleres y salas de estar. Al final no se aceptaría la propuesta de Kickman, pero el plan final sería ampliamente copiando su concepto. La construcción comenzó en abril de 1909 y duró 5 años, en donde la isla rocosa del Fraile fue nivelada por los ingenieros del ejército de Estados Unidos. Estos levantaron gruesas capas de hormigón reforzado a su alrededor. El diseño final tenía dos torretas dobles, esta vez de 356 milímetros, pero apuntando a la zona de afuera de la bahía. Las paredes le daban una forma angulada más acorde a la forma de la isla, dándole un aspecto de buque de guerra. También se instalaron dos baterías inferiores de 6 pulgadas o 150 milímetros para brindar cobertura lateral. Todo este complejo brindaría más de 1000 metros cuadrados de espacio para los 300 hombres y 20 oficiales, con baños, dormitorios, cocinas, un hospital, salas de armas, oficinas para los oficiales y zonas comunes. Fort Drum tendría un tamaño de 110 metros de largo por 44 de ancho y una altura de 12 metros. El grosor de las paredes iba desde 7.6 hasta los 11 metros, haciéndola prácticamente inexpugnable ante cualquier tipo de ataque naval. Las torretas eran realmente especiales. Las principales tenían un blindaje de
de 450 milímetros de acero y fueron específicamente hechas para Fort Drum, por lo que no fueron vistas torretas iguales en ninguna otra fortificación de la zona. Giraban mediante orugas movidas eléctricamente y las municiones eran elevadas desde el fondo del fuerte mediante ascensores eléctricos. Ambos cañones operaban independientemente del otro, y estos, junto a los cañones de 150 milímetros laterales, los cuales eran dos de cada lado uno encima del otro, le daban un poder de fuego al fuerte realmente temible para cualquier barco de la época. En proa tenía un enorme mástil con diseño de jaula de 26 metros para observación, el cual llevaría en sus épocas finales antenas de radio, focos y telémetros similares a los de los buques de guerra. Todo esto, junto a la forma de la isla y los cañones, le daban su tan característico aspecto de acorazado de la época a Fort Drum. En 1914 Fort Drum entró en servicio y fue entregado al 59 Regimiento de Artillería Costera estadounidense. Los hombres que operaban el fuerte le dieron el apodo a Fort Drum de USS No Go. Sin embargo, a partir de acá solo vendrían problemas para Fort Drum. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos reduciría ampliamente su presupuesto militar, por lo que poco a poco el presupuesto para mantener a Fort Drum se redujo a mínimos inaceptables. También durante los años 20 ya sus cañones y maquinaria empezaba a volverse bastante obsoleta. Los cañones calibre 356 milímetros ya empezaban a estar presentes en acorazados modernos, y la maquinaria como plantas de energía que usaban motores de 225 caballos de fuerza prácticamente eran tecnologías del siglo pasado. Se planeaba una modernización bastante agresiva, pero estas actualizaciones imperativas para el fuerte no llegarían debido a que Estados Unidos firmaría el Tratado Naval de Washington de 1922 con las potencias del mundo de ese momento, haciendo que Estados Unidos no pudiera hacer ninguna inversión o mejora en emplazamientos defensivos en el Pacífico. Los años 30 también serían difíciles, porque con la Gran Depresión Estados Unidos bajó aún más el presupuesto militar para el fuerte, y las cosas empeorarían aún más para el fuerte en 1934, ya que Estados Unidos firmaría un tratado que le daría la independencia a las Filipinas en 1944, por lo que Estados Unidos no iba a invertir dinero en una base militar que de igual manera iba a terminar en manos de un país ajeno en 10 años. Debido a todos estos problemas, Fort Drum se convirtió en un gran elefante blanco, prácticamente abandonado. Pero a finales de los años 30 el Imperio de Japón empezaba a ser una preocupación latente para Estados Unidos. Las Filipinas era la posible primera línea defensiva contra una, para ese momento, hipotética guerra contra el Imperio de Japón. Al final Japón atacó en 1941 y prácticamente los japoneses tomaron toda la isla, mientras que las tropas estadounidenses y filipinas se retiraron a la península de Batam, ya que allí las tropas japonesas estaban a tiro de las baterías de Fort Drum y el corredor. Fort Drum era inmune a cualquier ataque aéreo, pero no la torre de observación, y los japoneses la atacarían para hacer que Fort Drum no tuviese cómo detectar a blancos. Durante semanas, Fort Drum fue atacado desde todas posiciones por artillería japonesa de distintos calibres. Por supuesto, ningún proyectil pudo atravesar las gruesas paredes de concreto. Se dice que Fort Drum recibió más de 3.000 impactos de proyectiles, dejándole enormes cráteres en el concreto y destruyendo casi todas las defensas aéreas que estaban en cubierta. A final, el 9 de abril de 1942, tras muchas bajas, las tropas estadounidenses se retirarían de Batam porque consideraron la península como indefendible bajo esas condiciones, pero los fuertes de El Corregidor y Fort Drum no serían evacuados y se instó a que estos siguieran resistiendo. A pesar de que el fuerte Drum abriera fuego contra lanchas de desembarco japonesas, el fuerte del Corregidor fue tomado por un exitoso desembarco nocturno japonés el 6 de mayo. Al caer el Corregidor, el fuerte Drum simplemente se rendiría a los japoneses sin oponer resistencia. Sin embargo, el coronel Kirkpatrick, que estaba al mando del fuerte Drum, mantendría que definitivamente pudieron resistir años luchando contra los japoneses. Tenían munición, suministros para 6 meses, además el personal de 428 hombres estaba intacto salvo algunas heridas. Sin embargo, no tenían agua. Jack Cole, que sirvió en el fuerte Drum durante la guerra, habló al respecto en sus memorias. Si hubiéramos tenido agua, hubiéramos durado 3 o 4 años. Toda el agua que entró era traída desde la isla del Caballo. Sin agua, ya habíamos terminado. Aunque tenemos agua a nuestro alrededor, esta no podemos beberla. Los cañones del fuerte Drum dispararon sin parar hasta el último minuto de la rendición. Los hombres destruyeron todo el material que pudieron y finalmente inutilizaron los cañones metiendo sacos de arena en ellos y disparándolos obstruidos. El coronel Kirkpatrick moriría en cautiverio el 27 de abril de 1943 y el mencionado Jack Cole
fue liberado tiempo después. En sus entrevistas, Jack Cole estimó que tan solo 28 de los 425 hombres que sirvieron en el Fuerte Drum sobrevivieron a los campos de prisioneros. La caída de Bataan fue una de las derrotas más grandes de la historia de Estados Unidos, pero ese no sería el fin del Fuerte Drum. En 1945 Estados Unidos retomaría Manila en una de las operaciones militares más grandes y probablemente más destructivas y sangrientas de la historia. La ciudad quedó casi completamente destruida y más de 100,000 civiles perecieron a consecuencia. El Fuerte Drum no hizo ni un solo disparo en lo que los estadounidenses tomaban Manila, por lo que se consideró abandonado. Sin embargo, durante una operación de reconocimiento descubrieron que aún habían japoneses en el Fuerte Drum. Después se conocería que eran 68 marinos que fueron tripulantes sobrevivientes del acorazado Musashi, que había sido hundido unos meses antes. Bombas de 2,000 libras fueron arrojadas sobre el Fuerte Drum en un intenso ataque aéreo. El fuerte resistió sin problema todas estas bombas. Los cañones principales, sin embargo, fueron definitivamente inutilizados, y luego el USS Phoenix logró inutilizar las baterías laterales haciéndole bastante disparos en ellas. Los japoneses no podían atacar, pero aún se resistían a rendirse. Al estar atrincherados era muy difícil tomar el fuerte a la antigua. Lo que hicieron los estadounidenses fue simplemente subir hombres a la cubierta mediante un buque de desembarco especial para evitar que los japoneses salieran de fuerte, para dar tiempo a otros buques de desembarco especiales que vertieron una mezcla de diésel con gasolina en las aberturas de ventilación. Además, los hombres que estaban en cubierta colocaron explosivos en zonas estratégicas. Mientras que los estadounidenses estaban colocando explosivos, algunos japoneses abrieron fuego desde donde pudieron, hiriendo a algunos hombres que estaban en los barcos de desembarco. En tan solo unos minutos vertieron más de 11,000 litros de mezcla de diésel y gasolina. Luego se alejaron para observar el espectáculo y finalmente detonaron todo. Los estadounidenses observaron con orgullo cómo crecía una enorme bola de fuego que fue precedida por una gran columna negra de humo, marcando el fin del enigmático Fuerte Drum. Al día de hoy el Fuerte Drum sigue de pie. La explosión de fuego solo causó daños mínimos a la estructura, por supuesto. La cubierta naturalmente está llena de cráteres y las paredes del fuerte aún están ennegrecidas por el fuego, y aunque está prohibido acceder oficialmente al Fuerte Drum, muchos lo hacen ilegalmente mediante helicópteros y barcos. Esta es la historia del Fuerte Drum. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Adiós.